noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas a fondo del canal Capital. Transmitimos en señal abierta, plataformas digitales, tenemos audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. También nos ven muchas personas fuera de Colombia y esta noche vamos a hablar del agua en Bogotá. En las últimas semanas se alcanzó a generar una sensación de alarma, de alerta por parte de un ex candidato al Consejo y analista de los temas de la ciudad, Diego Lacerna, que planteó la posibilidad de que Bogotá sufriera en un futuro no muy lejano un desabastecimiento de agua. La empresa Acueducto de inmediato ha salido a aclarar que eso no es cierto y hemos aprovechado esa coyuntura para hablar sobre en estos momentos cómo estamos de agua en la ciudad, cómo se está trabajando para garantizar el líquido en cada uno de sus hogares, qué obras realiza el acueducto, cómo están las represas y muchas otras dudas sobre este tema tan importante en una ciudad como Bogotá, de 8 millones de habitantes. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Los datos que ofrece el acueducto son bien importantes y hay que tenerlos en cuenta. Mire Jessy, el año pasado se conectaron 64.000 nuevos usuarios, incluidos muchos de ellos en el vecino municipio de Soacha, y la meta en este 2018 es que lo hagan 47.000. Son cifras, insisto, muy importantes, pero a pesar de este número considerable de nuevos usuarios que año tras año incorpora el acueducto de la ciudad de Bogotá al suministro del servicio, no hay riesgo. Se están adelantando, usted bien lo mencionaba, una serie de obras importantes, las vamos a conocer en detalle, que garantizan el abastecimiento de agua por lo menos hasta el año 2032 para la ciudad de Bogotá. Así es, invitamos esta noche al estudio a la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la doctora María Carolina Castillo. Doctora María Carolina, bienvenida de nuevo a Canal Capital. Buenas noches a ambos y a todos los televidentes. Qué grato estar aquí. Bueno, la primera pregunta es la que ha surgido en medio de esta polémica que se suscitó con el artículo de Diego Lacerna, y es: ¿hay riesgo de desabastecimiento de agua en la ciudad en el corto plazo? Tal vez de las cosas mejor planificadas en Bogotá fue su sistema de abastecimiento. Como ustedes bien lo saben, Bogotá tiene 3 sistemas de abastecimiento en la actualidad. El sistema sur, que es el tal vez más antiguo, ahí se encuentra la planta Vitelma, que quiero aprovechar la oportunidad para recordar que este año cumple 80 años desde su creación y puesta en funcionamiento, acompañado por el sistema de la planta de Biesner y el sistema de la planta Tibitoc. Entre los 3, Bogotá cuenta hoy con concesión de agua de 22 metros cúbicos y estamos en la actualidad consumiendo 15.4. Eso quiere decir que tenemos concesionada hoy mucha más agua incluso de la que necesitamos. Pero además la capacidad de tratamiento en estas plantas es de 17.4 metros cúbicos. 2 metros cúbicos por encima de lo que en la actualidad estamos consumiendo. Eso quiere decir que si mañana llegaran a Bogotá 1.170.000 habitantes nuevos, la ciudad, sin hacer ni un peso en inversión, tendría la capacidad para brindarles agua. Y la realidad es que estamos acometiendo un importante plan de obras e inversiones que va a permitir ampliar la capacidad de tratamiento, mejorar y optimizar los 3 sistemas, el de Río Blanco o Sistema Sur, Biesner y Tibitoc, para garantizar, uno, que las condiciones de tratamiento se adapten a las condiciones actuales de las fuentes de agua. Una de ellas capta del río Bogotá, que es Tibitoc, y todos sabemos cuál ha sido el deterioro de esta fuente. Por eso obliga y nos exige a que hagamos unos procesos mucho más modernos. Y estamos invirtiendo en todo el proceso de filtros y de mejoramiento de tratamiento de esa planta. Y la otra es Biesner, que tiene unas condiciones de aguas maravillosas porque vienen de Chingaza. Sin embargo, hay que optimizar sus procesos. Y estamos haciendo inversiones cercanas a los 120.000 millones de pesos, contratadas el año pasado, este año ya en ejecución, para llevar esa planta a mayor capacidad y tener garantizado el abastecimiento con el crecimiento de la ciudad de aquí al año 2032. Bueno, pero así las cosas, gerente, usted le da un parte de absoluta tranquilidad entonces a los ciudadanos en Bogotá que leyeron a través de diferentes medios, portales web y demás, esta información, que de dónde salió necesariamente, porque él argumentaba que había pedido los datos al mismo acueducto. Así es, nosotros le contestamos un derecho de petición, pero yo creo que hubo un problema en la interpretación de la información, que lo llevó a titular de una manera no muy afortunada su estudio, que fue el que generó tal vez
los llamados a los que hace alusión Yesid. Pero no, Bogotá cuenta con la capacidad, con el recurso hídrico para tener garantizado su abastecimiento de agua, incluso para evitar el fenómeno que tal vez todos recordamos del 97 cuando hubo crisis en el abastecimiento de los túneles que llevan el agua desde San Rafael. Hoy, en este momento, estamos haciendo revestimiento justamente de esos túneles. Debemos terminar en el año 2019. Son intervenciones muy particulares que solo se pueden hacer 56 días en el año, porque implica cortar el suministro de abastecimiento desde Chingaza hasta San Rafael, poder hacer el revestimiento del túnel en cemento en mejores condiciones y vamos consumiendo agua del embalse. Entonces, por eso solo se puede hacer 56 días al año. En este momento justamente estamos haciendo esa obra que le da mayor confiabilidad al sistema inclusive. Sí, gerente. Y Erika, en su momento hablaba ahora la gerente del acueducto sobre el año 97. Recuerdo que en esa época incluso el alcalde Antanas Mocus invitaba a la gente en Bogotá que se bañara en pareja para ahorrar agua. Sobre el tema del ahorro del agua, usted es clara y contundente en que la ciudad no tiene ningún riesgo de desabastecimiento, pero en una ciudad como Bogotá el consumo de agua es elevado, empresas, hogares. ¿Qué cifras manejamos y cuál es la invitación de pronto que usted hace para, aunque no tengamos riesgo de desabastecimiento, ahorremos agua? Y decir todo lo contrario, los bogotanos somos ejemplos de país en consumo responsable de agua. Desde el año 97 hubo una caída en las proyecciones de aumento de consumo y a la fecha no se han recuperado. Para el año 97 el consumo de la ciudad era 15 metros cúbicos, hoy estamos en el mismo número. Esto debido a dos condiciones. Uno, a que aquí hay una conciencia grandísima de los bogotanos en el ahorro de agua, viene de esa época, y dos, aquí una señal de la regulación, de la Comisión de Regulación de Agua Potable, que dice que en las ciudades con pisos térmicos como el de Bogotá, para la vigencia 2018, el consumo básico, es decir, al que se le aplican los subsidios, es de 11 metros cúbicos. Y los bogotanos hemos ajustado nuestro consumo y estamos en 9.5. Eso quiere decir que somos ejemplo país de consumo responsable de agua en nuestros hogares. Esas cifras, porque uno percibiría todo lo contrario, gerente, de que la gente en Bogotá es derrochona, que deja las llaves abiertas, que no hace, pero usted dice que los ingenieros embalses y demás, exacto. Los ingenieros de la empresa dicen que, yo no sé si ustedes recuerdan que había una práctica que era poner la botella dentro de los sanitarios, que la gente nunca lo sacó. Y la cultura de ahorro hoy con sanitarios ecosostenibles, con menor consumo de agua, en la ciudad ha penetrado completamente. Los bogotanos somos súper responsables con el consumo de agua. Bueno, Erika, sobre ese tema del agua, nuestra periodista María Alejandra Manrique preparó el siguiente informe para que todos ustedes tengan un elementos de contexto para saber de dónde viene el agua de Bogotá, cómo se trata y cómo estamos hoy de reservas. 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año, Bogotá recibe el servicio de agua. Pero, ¿de dónde viene? Existen 3 fuentes que surten a la ciudad. Está el río Bogotá, el cual pasa por la planta de tratamiento Tibitoc y le proporciona el líquido al 28% de la población en localidades como Kennedy, Fontibón y hasta una parte de Soacha. Por otra parte, el río Tonjuelo cuenta con la planta de tratamiento El Dorado y distribuye el líquido al 2% de los habitantes. Y está la fábrica de agua más importante de Colombia, el embalse de Chuza, ubicado en el páramo de Chingaza a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a este ecosistema, el 70% de los bogotanos tienen millones de metros cúbicos de agua de primera calidad. Los proyectos de herradura y protección de páramos que existen en la ciudad garantizan eso, que tengamos esa cantidad suficiente y esa fuerte, ese rendimiento hídrico. El proceso inicia cuando se bombea agua del embalse y se traslada a la planta de tratamiento Francisco Wiesner en La Calera. Luego de un recorrido aproximadamente de 37 kilómetros a través de túneles, el líquido del embalse del Chuza es captado acá, en la planta de tratamiento Francisco Wiesner, en donde inicia su proceso de purificación. Hay que traer el agua y someterla a tratamiento para que pueda ser utilizada por los usuarios. Por tratarse de un líquido muy puro desde su nacimiento, esta planta maneja un tratamiento simplificado con químicos y filtros que ayudan a eliminar las pocas partículas con las que llega el agua. De la planta de Wiesner bajamos en una serie de túneles hasta la parte alta de Usaquén, que es Santana Oriental. Ahí derivamos en un túnel que se llama el túnel de los Rosales, que atraviesa la ciudad por 9 kilómetros
por los cerros y llegamos arriba del Parque Nacional, que es el sitio del silencio. El recorrido continúa por toda la circunvalar hasta la planta de distribución Vitelma, luego comienza a subir a través de tanques y estaciones de bombeo y finaliza en unos tanques de almacenamiento a 3.122 metros sobre el nivel del mar. La ciudad cuenta con 54 tanques de almacenamiento con capacidad de 600.000 metros cúbicos y más de 9.000 kilómetros de redes. Esta agua, además de surtir a Bogotá, Soacha y Gachancipá, se vende a otros 10 municipios de Cundinamarca. Los bogotanos somos muy juiciosos en el consumo de agua. Nosotros veníamos de consumir 250 litros por habitante al día. En este momento estamos consumiendo 110 litros por habitante al día. Bogotá además cuenta con el embalse de San Rafael como alternativa para alimentar el servicio en determinados casos. El agua que consumimos en Bogotá tiene un plus y es que es considerada una de las más potables, pues su calidad es 2 veces mejor que la que exige la normatividad. Bueno, ahí está, un informe muy completo que ilustra muy bien de dónde viene el agua, Erika. Pues mire, a partir de lo que nos contaba precisamente nuestra compañera María Alejandra, gerente del acueducto de Bogotá, doctora María Carolina Castillo, profundicemos en este tema de las obras, porque ahí veíamos todo el proceso, precisamente el revestimiento de los túneles. Ya nos decía usted que se hace como una medida preventiva para evitar ese escenario que alguna vez la ciudad vivió en el año de 1997, cuando los túneles resultaron afectados por el desprendimiento de terreno en 2 puntos. Estas obras que se están adelantando en este momento, ¿hasta cuándo van a ir y qué es lo que nos permiten, aparte de tener la seguridad y la garantía de que los túneles van a estar funcionando muy bien? Lo que hace las obras justamente es, en el momento original cuando se hicieron los túneles, se hizo bajo una técnica que se llama de concreto lanzado. El concreto lanzado permite, y tal vez los colombianos y los bogotanos lo han oído por el túnel de la línea. Es la misma tecnología que en su momento se aplicó en el túnel de la línea, y es lanzar a presión concreto para que quede completamente revestido. Pero con el paso del tiempo, ese concreto se comienza a desprender. Entonces, antes de que ese fenómeno se ocurriera, lo que hicimos desde la empresa de acueducto fue hacer un túnel completo de cemento por dentro del túnel mismo. Pero como es un túnel que está en uso en este momento, se hace un corte o sección y se va avanzando determinados kilómetros en el año. Y se entra con una máquina que tiene la figura del túnel, se rellena de cemento, se deja que se solidifique completamente el cemento y se retira la maquinita que genera la brasa. Y de esta manera quedan completamente revestidos como si estuviéramos dentro de uno de los túneles viales más modernos que hemos visto. Es el mismo, digamos, tipo de tratamiento. ¿Qué evita eso? Que se caigan piezas sobre el agua y que afecten la condición de la capacidad de conducir esas aguas desde el embalse hasta la planta de tratamiento. Es una intervención que se termina en el año 2019, están previstos 6 intervenciones, comenzamos el año pasado, se hace por un periodo de 56 días por las condiciones climáticas del sitio donde se están haciendo las obras, es muy cerrado y no se permite ver y demasiada humedad que hace que se limite el secado del cemento dentro del túnel y garantiza un revestimiento y unas condiciones adecuadas del manejo de aguas. Nosotros estamos muy satisfechos, es un contrato que avanza en los términos previstos sin mayores contratiempos hasta el momento. ¿No significa que durante todo este tiempo va a estar las obras o digamos suspendido el paso del agua por ahí? No señora, el 2 de enero empezamos, lo que se hace es que se desocupa el túnel, esa es la primera semana de actividades, aprontan todos los requisitos y condiciones técnicas del contratista, el contratista comienza a hacer revestimiento que ya está en eso y la última semana de los 56 días es reverificación por parte de la interventoría y vuelta y llenado. Y así vamos compensando con el embalse de San Rafael, por eso ustedes van a ver que en estos meses del año ustedes pueden ver que el embalse esté bajando un poco, mientras estamos haciendo el trabajo de revestimiento de túneles. ¿Por qué? Porque al embalse en este periodo le deja de llegar agua de Chingaza y pasa directamente a suministrarle agua a la planta, es decir, cumple su finalidad del embalse, para lo que se concibe en estos sistemas. Es una obra de mucha ingeniería. Gerente, también hemos visto, hablando de obras, una cantidad de trabajos en diferentes barrios de la ciudad, en el sur, en el norte, en todo lado, occidente, oriente, cambiando y renovando las redes de alcantarillado y de acueducto de Bogotá, que eran viejísimas, sí. ¿En qué consisten esos trabajos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué magnitud tiene toda esta inversión que se ha hecho hasta ahora? Yo quisiera cerrar antes el tema de abastecimiento. Esta es, digamos, Biesner, pero también hay unas inversiones muy importantes en Tibitoc.
TikTok es una planta que la empresa va a recibir de nuevo en operación después de 20 años de haber sido entregada en concesión el 23 de marzo próximo. Y hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con el concesionario, que es Proactiva, el nombre que tiene a nivel nacional, o Veolia, el nombre que tiene a nivel internacional. Y vamos a recibir esa infraestructura y ahí tenemos todo un plan de inversiones bien relevante para dejar TVTOC a punto con las mejores capacidades de tratamiento y aumentando incluso su capacidad actual de potabilizar agua. Qué interesante pregunta la que me haces de cómo estamos cumpliendo la meta del plan de desarrollo de legalización de barrios y cómo estamos mejorando las condiciones de servicio y de presión en toda la ciudad. Estamos interviniendo en 19 localidades. Sumapaz no es atendida por la empresa, las otras 19 sí son atendidas por la empresa. Y tenemos un paquete de obras e inversiones en barrios cercanos a los 716.000 millones de pesos, solo para reponer redes pequeñas de barrio, que están perforadas, que han sido producto de ocupaciones ilegales, que además pueden ser muy viejas, como lo apuntaban ustedes, en asbesto, cemento. Estamos mejorando las condiciones de presiones. Muchos de esos barrios, como ustedes saben, la gente vive de su vivienda, hace primero el primer piso donde habitan, después suben al segundo y el primero lo arriendan para comercio y después hacen un tercero y tienen un arriendo de una vivienda de habitación para otras familias que están en las mismas condiciones. Y si yo no tengo la presión adecuada, al último piso pues no le va a poder llegar agua para su servicio sanitario. Por eso estamos revistiendo completamente la ciudad, optimizándola en los 37 circuitos hidráulicos que tiene la empresa de acueducto para prestar el servicio y que al final del cuatrienio los 214 barrios que van a ser legalizados cuenten con cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado. Cuando el barrio no es legalizado, se presta bajo una figura que se llama el ciclo I. Todos los que lo tienen lo conocen, es una manguera, que es un punto de abastecimiento, y de ahí derivan, nosotros las llamamos flautas, donde cada una de las familias saca su manguerita para tener abastecimiento en su vivienda. Eso es lo que esperamos que en estos 214 barrios ya no vuelva a pasar, sino que su servicio sea con redes regulares y formales de acueducto. Y en algunos sectores se está cambiando las redes, por ejemplo en el norte, en el sector del Chicó, se renovó por completo la red del acueducto que llevaban más de 30 años sin ser renovadas. Tal vez 60 años, tal vez dos obras hito en la ciudad. Chicó, 60 años sin ser renovadas, había redes incluso en asbesto cemento. Ustedes y todos hemos visto la densificación que ha tenido la ciudad, pasó de ser un barrio de casa de familia a un barrio de edificios y no se había hecho una intervención grande en las redes. ¿Eso qué problemas traía y ahora con estas nuevas redes qué beneficios tiene la gente? Entre otras se dijo en su momento, Yesí, que la nueva inundación del deprimido de la 94 obedecía precisamente a esa deficiencia en todas esas redes de alcantarillado en el norte de Bogotá. Tiene dos situaciones principales. Para acueducto, la presión, porque el agua, como no es suficiente la red, deben construir en los edificios y costear a cargo de los usuarios del edificio contra la administración sistemas de bombeo que permitan jalar más agua de la red para que llegue hasta los pisos más altos. Eso es antitécnico, más costoso para los usuarios, va en contra de la forma como operan las redes del acueducto, las desgasta mucho más rápido. Por eso es tan importante que las redes lleven la capacidad de agua y la presión que se requiere para estos edificios o densificaciones nuevas. Y en alcantarillado lo que sucede es que tengo más usuarios del servicio y me genera rebosamiento o encharcamientos o empozamientos de todo el sistema de alcantarillado. Por eso esa obra en Chicó es muy importante. Y la otra, que tal vez es un hito histórico en la ciudad, Cedritos. Cedritos lo estamos diagnosticando, tiene necesidades de inversión casi por 500.000 millones de pesos. Ya empezamos a optimizar y a mejorar las redes de acueducto. También y tenemos una tarea grandísima en alcantarillado. Muy viejas, pero sobre todo que respondían a unas condiciones de ciudad muy diferentes. No, las redes de Cedritos ya son es una redes ciudad completa. De casas, de la ciudad cuando era de casas, y hoy es completamente densificado en edificios en altura. Sobre todo en muchos comercios también. Gerente, esta plata, porque si usted habla de unas inversiones verdaderamente importantes y notables, forma parte del cupo de endeudamiento que le aprobó el Consejo al acueducto por 3.6 billones de pesos el año pasado. Así es, todas estas obras son posibles gracias al ejercicio tan activo y mancomunado del Consejo en este tema tan relevante. El Consejo autorizó a la empresa de acueducto un cupo de endeudamiento por 3.1
1 billones de pesos, con el ánimo de que pudiéramos acelerar estas inversiones que son tan importantes. Este cupo se financia con la tarifa de los usuarios, pero el cupo nos permite anticipar la inversión, contratar mucho más rápido todas estas obras que eran tan urgentes y que son tan urgentes para los bogotanos. ¿Todo eso se está licitando en este momento? En este momento tenemos cercano a 2 billones de pesos, cerramos el año pasado con obras contra el cupo contratadas y en ejecución en la actualidad, y este año tenemos un reto importantísimo de contratar casi 1.2 billones de pesos adicionales, y con eso cerraríamos las obras asociadas al cupo de endeudamiento. Gerente, otra tarea importante que tiene la empresa Acueductos es el cuidado de los humedales, la limpieza, el mantenimiento para que los humedales realmente sean espacios naturales y no estén invadidos toda clase de basuras, buchón y demás. En el tema de humedales hemos visto un trabajo muy activo de la empresa Acueducto. ¿Qué balance tiene usted sobre lo que se está haciendo en los humedales? Jessy, tal vez esa es la actividad que más grata nos parece en la empresa de Acueducto. Bogotá tiene la fortuna de tener un mercado de 8 millones de habitantes que le permite a la empresa de Acueducto tener inversiones más allá de las tradicionales, no hacer inversiones solamente en ingeniería, que son condición necesaria, por supuesto, de su actividad, pero le permite ir más allá. Tal vez la empresa de Acueducto es el mayor tenedor de suelo en los cerros orientales para la garantía de las fuentes de agua, y eso es un esfuerzo grande que se hace desde la empresa, corresponsable, ordenado por la ley, pero por supuesto, por instrucción del señor alcalde, esperamos invertir este año algo cercano a los 240.000 millones de pesos, y será el distrito el dueño del 80% del suelo de los cerros orientales, y con esto logramos garantía de protección. Además tenemos 3 proyectos muy importantes que tienen que ver con la cuenca del río Tunjuelo, con la cuenca del río Fucha, y todas las intervenciones en los humedales Juan Amarillo, Jaboque, el corredor del Arzobispo, y la intervención tanto en los cerros orientales como en San Rafael. Estos proyectos son los más relevantes para la empresa porque le van a dar la posibilidad de generar cultura ciudadana sobre la apropiación del valor del agua. Si uno le pregunta a un niño chiquito el día de hoy de dónde viene el agua potable, muchos dicen que de la llave. No hay conciencia ambiental, y nosotros a través de esos proyectos hacemos 1, concientización ambiental, 2, protección y recuperación de todas las conexiones cerradas. El 21% de la ciudad de Bogotá creció de manera informal, y eso hace que estas viviendas no tengan necesariamente todas soluciones de alcantarillado sanitario. Entonces se conectan al sistema pluvial, es decir, vierten directamente a estas subcuencas o ríos, Fucha, Tunjuelo y Salitre. La intervención que hacemos es para sanear todas esas conexiones cerradas, que esas conexiones de aguas que ya salen después del uso en las viviendas o en los sitios de habitación o en los hospitales o en los colegios o en cualquier dotacional, se vayan por el sistema sanitario a los procesos de tratamiento, y que por el canal que debe ir vaya el río sin contaminación, solo recogiendo las aguas lluvias y su cauce natural. Esas son inversiones cercanas casi a los 500.000 millones de pesos, vamos muy avanzados, estamos esperando empezar obra, licitaciones en el mes de marzo y obra en el mes de junio de este año, tanto en Tunjuelo como en Fucha. Y en San Rafael, gracias al concurso de la alcaldesa local de La Calera, logramos suscribir el convenio en octubre del año pasado. Ahora parque. Y ya tenemos en este momento en diseño el parque y el cable, Yesid, que tal vez es la mejor noticia para los calerunos. Es un cable, Erika, usted que le gusta montar en cable y le gustan las alturas, es un cable que si se construye y se inaugura, usted podrá tomar el cable en Usaquén. Así es. Puede llevar su bicicleta y puede llegar al Parque San Rafael, así de gerente. Así, sí, señor. ¿Cuándo será eso realidad? Esto no es carreta, es realidad. Es realidad. ¿Cuándo será eso Nosotros realidad? tenemos que tener diseños de ese parque del cable a finales de este año y licitación de obra del cable el año entrante. ¿Y demoraría cuánto, gerente? La construcción, nosotros no hemos recibido los diseños técnicos de detalle, pero le calculamos más o menos unos 18 meses. Ese es el parque que llaman El Rocío. Lo seguimos llamando el Parque San Rafael. Se llamará Parque San señor. Rafael. Sí, señor. Se llamará Parque San Rafael. El otro proyecto que también tiene la empresa Acueducto muy importante desde el punto de vista del apropiamiento de la naturaleza es un sendero que se planea, Erika, desde Chía hasta Usme, por todos los cerros solitarios, el sendero de las mariposas. 101 kilómetros de sendero. 101 kilómetros de sendero, un puente colgante. 25 accesos que va a tener, digamos, varios niveles de complejidad para la gente. La idea es que tengamos dentro de los accesos la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad, las madres con niños pequeños, puedan disfrutarlo, y un nivel mucho más exigente para aquellos que tienen mejor condición física, adecuación física y quieren retarse. Es un sendero absolutamente maravilloso que está a 15 minutos de la ciudad y que le permite a uno desconectarse de la ciudad, encontrarse con la naturaleza y recomponer como
como dice el alcalde, el talante de la ciudad. Eso nos va a permitir un espacio de encuentro entre ricos y pobres que permita que no haya un sitio de divertimento o de reconocimiento de ciudad más interesante que logre ese encuentro. ¿Y ese cuándo estará? Sí, pero también yo quisiera que la doctora María Carolina nos respondiera cómo se garantiza precisamente la protección de los cerros orientales, porque usted sabe decir que los ambientalistas, que muchas personas advierten que ese tipo de obras pueden generar algún tipo de impacto negativo en los cerros orientales de Bogotá y temen que esto ocurra. Qué pertinente pregunta. Lo primero es que estamos reconociendo muchos de los senderos que ya existen. Ahí en esa intervención hay mucho senderismo que en la actualidad existe, digamos, abandonado, sin protección y sin cuidado. Lo segundo es que tenemos un sendero contra fuegos. Yo creo que todos recordamos en la época más cercana de sequía que sufrió la ciudad, cómo fue este proceso tan doloroso de tener que sacar agua en helicóptero con baby bucket, sacaba las aguas con los costos que esto tiene para poder secar los incendios que hubo en los cerros orientales, en el Parque Simón Bolívar, en el embalse San Rafael, en todas partes donde había agua de abastecimiento para consumo humano, y fue necesario, pues con el desperdicio, por llamarlo de alguna manera, con lo antitécnico que es tener que vertirla de esta manera. Y pues está previsto todo un sendero cortafuegos que permita mitigar ese riesgo y que contemos con un instrumento técnico para hacer ese control de incendios dentro del parque. Pero además es una infraestructura que a través de los accesos va a contar con un esquema de acompañamiento diseñado por el Sistema Forestal de los Estados Unidos y apalancado en su operación con Bomberos de Bogotá, que nos va a permitir garantizar que las condiciones ambientales se cumplan en todo momento y mitigar riesgo de incendios. La gente no va a poder subir con residuos de comida ni con residuos de nada. Va a haber 25 accesos o 26, perdón, que van a contar con lockers para que la gente deje todo lo que tenga que depositar, esto antes de la zona de reserva, en la zona todavía de ciudad consolidada. Gerente, ¿ese sendero cuándo estará listo? Mira, estamos ya en diseños técnicos, la parte que más, digamos, análisis requiere es toda la parte de geotecnia. Nosotros estamos esperando recibir esos diseños en el mes de noviembre de este año y ahí iniciamos ya licitación de obra. El método constructivo esperamos poderlo hacer por tramos y eso nos permitirá estarlo entregando a finales del 2019. Habla usted de senderos y imposible no preguntar sobre la Quebrada La Vieja, que es uno de los sitios, Erika, donde más visitantes hay. Está cerrada. Desde agosto del año pasado, señora, así es. Así es. Quebrada La Vieja, ¿qué noticias hay sobre la Quebrada La Vieja? ¿Cuándo se abre ese espacio para que la gente pueda desconectarse de la ciudad, disfrutar de la naturaleza? El punto de análisis más importante a cargo de la CAR ha sido la capacidad de carga. Esto es la cantidad de carga activa, la cantidad de gente que puede entrar al mismo tiempo al sendero con el ánimo de garantizar que se haya la recuperación de ese espacio ambiental, pero que la gente pueda disfrutarlo. Para eso la CAR nos pidió dos condiciones técnicas. Una, que tuviéramos una app que le permitiera a la gente inscribirse y un control de los ingresos con horarios. Y dos, que destacáramos un equipo de guardabosques que pudiera acompañar a los senderistas. Ambas cosas ya las hicimos y se las entregamos a la corporación. La corporación hizo visita técnica la semana pasada de verificación de todo el tema del ruteo que se definió del sendero y de los avisos que hay que dar para información a la gente. Esperamos que nos estén informando muy pronto cuando reabren. Gerente, ¿cuál sería el mejor modelo de gestión precisamente para Quebrada La Vieja, teniendo en cuenta que ustedes han determinado un número de visitas por día al sendero, que si no estoy mal sería de 361 personas entre semana y de 735 para el fin de semana, para que no se vuelvan a presentar los problemas que obligaron al cierre del sendero? La solución técnica que propone la CAR es muy buena y es que la gente se pueda agendar desde su casa y sepa cuándo ya no hay capacidad, como cuando vamos a un parque nacional natural, que nos dicen caben 514 personas y vamos en 513 y solo queda un cupo. Algo muy parecido es lo que vamos a tener acá. La aplicación ya no la pidieron, no, la aplicación ya la montamos y es lo que le entregamos a la Corporación Autónoma Regional para Android y para iPhone. ¿Y cuándo la podemos descargar? Y dependemos de la autorización que nos dé la CAR para ponerla en funcionamiento. Y así la gente ya se va a poder programar y eso es un buen mecanismo de control. Y lo otro que sí es un llamado a la ciudadanía es el manejo de los residuos. Tal vez los vecinos del sector lo que más resienten es el manejo de los residuos. La gente, mientras espera el compañero, dejan los residuos por fuera de los
de lo establecido, digamos, de las canecas o de los horarios o de las condiciones de recolección. Ahí sí hay un llamado grande para hacerle a la ciudadanía. Porque ustedes hicieron un mantenimiento muy completo, dejaron, como diríamos coloquialmente decir, como un lulo la quebrada La Vieja en este momento. Sí, señora, está recién rehabilitada completamente. Y importante también la compañía de guardabosques para que la gente conozca. Ahora también es importante el tema de la seguridad. Algunas personas que suben a la Quebrada La Vieja quieren también explorar otras rutas, otros caminos. Eso es lo que no pueden hacer, porque por eso es que es tan clave que el guardabosques los acompañe. Principalmente no porque nosotros tengamos una preocupación sobre que vayan a destruir o a dañar, sino por su seguridad. Es clave por la seguridad de ellos y para garantizar que al final del recorrido todos salgan. Si alguno se tuerce un pie o le pasa alguna situación, pues no tenemos control para poderlo. O sea que en estos momentos la decisión y la fecha de abrir o no la Quebrada La Vieja está en manos de la CAR. Ustedes ya tienen lista la aplicación, ya tienen listos los estudios de carga. Ya se los presentamos y ellos los evaluaron y hicieron visita técnica. Ya solo queda la resolución. Exacto. En un día de muchísima afluencia en la Quebrada La Vieja se puede llegar a reportar la cifra de cuántas personas, gerente. La corporación parte de lo que nos tiene que definir es la cantidad de gente que puede asistir. ¿Por qué? Porque este tipo de aditamentos y acompañamientos permite que la capacidad de carga sea mayor. Entonces es un análisis que hace la corporación que nos dice, sí, le doy el tope o le doy un poco menos. Así que dependemos de la corporación para que nos habilite el número de personas. Bueno, esperamos que sean. Volviendo al tema del agua con el que arrancamos esta entrevista, gerente, algunas cifras de radiografía le permiten a usted indicar en dónde más se consume agua en Bogotá, barrios, sectores, en los hogares, en las industrias. ¿Qué cifras tenemos del consumo de agua en la ciudad? Las dos localidades que más consumen agua en Bogotá son Kennedy y Bosa. Están nada más sufriendo permanentemente procesos de redensificación. Por eso es tan importante que nosotros podamos afrontar el plan de obras e inversiones que tenemos previsto para garantizar que siempre podrán tener presiones y condiciones de prestación adecuadas. Y yo quiero llamar aquí la atención sobre una situación que se nos está presentando en Bosa tal vez hace 2 años, y es la legalización de un plan parcial que se llama el EDEN, el descanso. Ese plan parcial fue adoptado en el 2006. Y se adoptó con el ánimo de poder autorizar la creación de un colegio, y el colegio existe, es el Colegio Quinipernía. Sin embargo, por una instrucción del Consejo de Estado en una acción de la comunidad indígena de Bosa, se hace necesario acotar el trámite de consulta previa que iniciamos en el año 2016 y que no hemos podido cerrar porque la comunidad sigue demandando, digamos, más servicios de los que el distrito puede suministrar en un trámite de consulta previa. Y es muy importante que podamos cerrar esa consulta para que nosotros podamos entrar a hacer inversiones. Yo no sé si ustedes vieron tal vez en la temporada de lluvias cómo se inunda un sector de Bosa terriblemente, y ese sector de Bosa se inunda porque está por debajo de la cota del río. Cuando el río se crece, obligatoriamente las aguas se rebosan y se riegan. Nosotros queremos poder hacer la inversión, subir y mejorar y recoger esas aguas residuales y darle un manejo adecuado a las aguas lluvias y subir la cota del barrio, pero necesitamos cerrar la consulta previa para poder hacer esas inversiones tan importantes que ahora las tenemos diseñadas y financiadas. ¿Y qué es lo que demanda la comunidad, doctora María Carolina? Nos han pedido situaciones ancestrales e históricas que tal vez nosotros de 1800 o de 1850, de la forma como en ese momento ellos se fueron desprendiendo de los títulos. Para 1800 y para 1850, cuando se dio la venta de títulos, los indígenas ejercían el comercio del título de manera ordinaria. Ellos están alegando que en su momento dieron ese resguardo, pero eso pues ya se escapa de las posibilidades actuales del distrito. Bueno, Kennedy y Bosa son donde más se consume agua, y el municipio al cual Bogotá le vende el llamado agua en bloque, ¿cuál es el que más consume agua de Bogotá? De los 9 municipios que le suministramos agua en bloque, en este momento estamos, Yesid, en un proceso de renegociación de los contratos, porque Bogotá tiene la capacidad y toda la disposición, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, de vender agua en bloque, pero es muy importante que los municipios hagan sus inversiones. Vimos en la presentación, en el video, que Bogotá cuenta con 54 tanques de compensación. Estos tanques son muy importantes porque permiten que cuando la ciudad está a mayor punto de consumo de agua, en las mañanas cuando todos estamos saliendo para nuestros oficios y los niños pequeños al colegio, la hora pico, o en las noches, no estemos generando o jalando el agua de la red, porque eso jala muchísima agua. Entonces los tanques de compensación nos permiten manejar las presiones en hora pico y en hora valle, como se llama técnicamente. Los municipios no hacen esas inversiones.
Entonces jalan contra el sistema de acueducto, contra la red matriz. La red matriz lleva unas presiones muy altas, porque son 9 municipios del servicio. Y si nosotros no le exigimos eso hoy a los municipios que hagan las inversiones en sus tanques de compensación, lo que va a pasar es que el agua se nos agota en los primeros de la cadena del servicio y el último se me queda sin agua. Entonces estamos en un proceso de negociación muy interesante y muy propositivo con ellos, orientándoles técnicamente cómo deben hacer sus inversiones para garantizar servicio para todos. Y estamos trabajando de la mano con la Gobernación de Cundinamarca por instrucción del señor alcalde Peñalosa para ver si logramos resolver el problema de abastecimiento de Anapoima, que es un problema histórico, que tuvo un contrato enredado en la época con los NULE y que estamos resolviendo para dejarle unas condiciones óptimas de prestación. Hablando de chicharrones y de problemas no resueltos, el acueducto está resolviendo un problema que también estaba ahí, nunca antes mejor dicho, enterrado literalmente. Estamos hablando de las tuneladoras con las que se construía el interceptor Tunjuelo-Canoas, estaban allí desde 2009 empezó la obra y desde 2012 se quedaron ahí. Gerente, ¿qué se está haciendo para que se pueda avanzar en temas muy importantes, entre otros la licitación de la Petar Canoas, de la planta elevadora, que justamente va a ser muy pronto? Ya yo creo que el próximo mes hay buenas noticias frente a estos temas. Así es. El alcalde Peñalosa nos dio la prioridad del saneamiento del río Bogotá. Y nos instruyó en que hiciéramos lo administrativo y los esfuerzos financieros necesarios para lograr acometer esta obra de responsabilidad con la ciudad. La Petar Salitre, que es la otra infraestructura de saneamiento del río, se construyó en su administración y él no quiere irse sin dejar a la ciudad ese problema histórico, crítico y ambiental, tal vez el más importante del país en saneamiento de cuencas, completamente resuelto. Y por eso desde el año 2016 se contrató la extracción de las tuneladoras. Como tú bien lo apuntas, 6 años de inacción, donde no se tomaron decisiones, donde no se resolvió el tema. Ya estamos muy cerca de cerrar ese contrato satisfactoriamente. En el mes de mayo debe estar completamente extraída la tuneladora o las 2 tuneladoras, sacado el tornillo sin fin y rehabilitado completamente el pozo y puesto, esperamos nosotros, en funcionamiento una vez logramos un acuerdo con Mengesa y con la Corporación Autónoma Regional. Esta obra nos va a permitir comenzar a sanear el río en la medida en que se define un punto de vertimiento, y ese es un esquema del primero que plantean los planes de saneamiento y vertimiento para hacer adecuaciones hidráulicas. Y a partir de esa solución, que como les digo debe estar ya en el mes de mayo completamente terminado el pozo y cumplido el plazo del contrato, esperamos nosotros el 28 de febrero de este año abrir la licitación de la estación elevadora de Canoas. La estación elevadora de Canoas es la obra de infraestructura que para ese momento más exigente técnica y en valor va a haber contratado la empresa de acueducto. Es una obra cercana a los 400.000 millones de pesos y que es condición necesaria para la posterior contratación y ejecución de la Petar Canoas. Que ayudará a descontaminar por completo el río Bogotá, que es el último objetivo el que se está buscando. La finalidad. ¿Esa licitación se abre este año, doctora? La de la estación elevadora la abrimos el 28 de febrero, Petar Canoas nuestra meta es estarla abriendo a final de año, sino comienzos del otro. Estación elevadora debe estar en funcionamiento en el año 2021 y la Petar para el 2025. ¿Y descontaminación completa del río Bogotá para 2000? Nosotros hablamos de la cuenca media del río Bogotá, que es la que le corresponde al municipio de Bogotá y Soacha. Estamos hablando del año 2025 debe entrar en funcionamiento y los procesos de tratamiento se comienzan a dar, Yesid, y desde el momento mismo en que pongamos en funcionamiento los colectores y después mucho más con la estación elevadora, porque comienzan a darse procesos de oxigenación de las aguas y de dilución de las aguas contaminadas frente al cuerpo de agua que viene sin contaminación y va empezando los primeros procesos. O sea, no es una realidad tan lejana, es relativamente en el corto plazo. Y por eso es que estamos afrontando este plan con tanta urgencia y diligencia. Bueno. Y antes entraría también la ampliación de la Petar Salitre, que ayuda también. Claro que sí, muy pertinente el llamado. Así es, Salitre debe estar entrando en el 2021. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí están todos los planes, las explicaciones, las aclaraciones de la gerente del Acueducto de Bogotá, María Carolina Castillo, quien ha descartado esta noche que la ciudad vaya a sufrir
un Oiga, y desabastecimiento en los además es que el agua de próximos Bogotá años. es rica. Rica, Uno yo la cuando tomo abre- directamente de la llave. Claro, abre el grifo y tome el agua, no hay Sí. ningún riesgo. Sí. Eso no Tiene sabor, pasa tiene en sabor, muchas, sabor en rico, muchas sí, partes particular. del Tiene país. sabor Eso muy no potable. De acuerdo, como tiene un dirían. sabor muy Muy, agradable. muy Sí, potable. sí, de Doctora María Carolina, gracias por estar acá en Canal Capital explicando estos temas que son muy importantes para los ciudadanos. No, a ustedes por invitarme y espero poderlos seguir acompañando a futuro. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Oye, sí, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a usted, a todas las personas que nos siguieron y mañana estará con nosotros el director del IDEPAC, el Instituto Distrital de Participación de Bogotá, Antonio Hernández, hablando sobre los toros. Han vuelto las corridas de toros en la ciudad, va a explicar por qué han regresado, qué está pensando el distrito sobre las corridas de toros, se habla de una consulta antitaurina, hay unos derechos que la Corte Constitucional amparó para las personas que aún gustan de esta fiesta brava. Están los animalistas que condenan el maltrato animal. Bueno, una polémica en la ciudad sobre este tema que trataremos mañana. Muy buenas noches y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.